Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de dar la palabra a nuestro primer invitado, que es el abogado penalista Luis Lamas Pucho, con el cual tenemos una agenda bastante fornida, porque hay muchos temas complejos de la vida penal que él tratará de aclararnos, quiero hacer saber que en el curso de una conferencia de prensa que ha tenido lugar esta tarde, después de la reunión del Consejo de Ministros, el primer ministro, el señor Adrián Sen, ha afirmado que en vista de la solicitud que ha formulado la Fiscalía de la Nación de una prohibición de salida al extranjero del ex ministro Julio de Martini, que no se procederá a solicitar su aceptación como embajador del Perú ante el Estado del Vaticano. De manera que esta eventualidad, que comenzó como un rumor, que escandalizó a muchos, que dio lugar a muchas críticas, que una persona que está siendo procesada aquí y que tiene que rendir cuentas a la Fiscalía sobre un tema grave, de gran impacto moral en la sociedad, sea nuestro representante ante la Santa Sede. Al parecer hay ya una decisión tomada sobre este tema, tal y como ha sido anunciado por el primer ministro esta misma tarde. Ahora sí vamos a entrar a nuestros temas. Los hay graves que tienen que ver con la denuncia presentada contra la presidenta del Poder Judicial, señora Janet Tello, y denuncia ante la Junta Nacional de Justicia. Queremos ver su opinión sobre ese tema, pero antes quisiéramos hablar sobre los aspectos legales de la tragedia que ha tenido lugar en Trujillo el viernes pasado, que ha dado lugar ya a intervenciones de la Fiscalía y a las declaraciones de la abogada que ha asumido la causa del Grupo Real Plaza, la señora Romy Chang. Quisiera comenzar saludándolo, señor Lamas Pucho, gracias por estar por acá, y conocer su opinión sobre el caso de Martini y su eventual nombramiento, entre tanto anulado como embajador del Perú ante el Vaticano. Bueno, yo creo que hubiera sido un error que fuera nombrado como embajador ante el Vaticano, no porque no le pueda corresponder, sino porque, dadas las circunstancias y la coyuntura, la imagen que generaba era que quería o se buscaba alejarlo del proceso penal con la finalidad de recluirlo en una embajada y de esa manera mantenerlo alejado de esa investigación, lo cual políticamente hubiera sido contraproducente, sin perjuicio de que a ciencia cierta tampoco no sabemos cuál habría sido la reacción del Vaticano frente al nombramiento de un exfuncionario que está siendo parte de una investigación que es bastante importante y trascendente, ¿no? Que involucra en alguna medida a las altas esferas de la gobernabilidad, y creo que, por lo menos en términos de inmediatez, lo más conveniente es que afrontara esta indagación, que se presentara las citaciones y que aclarara cualquier imputación o cualquier sindicación que lo pudiera él involucrar. Políticamente hubiera sido contraproducente, sin perjuicio de manifestarte de que no habría sido seguro también que el Vaticano lo aceptara, porque claro, dadas las circunstancias, la coyuntura, tratándose de un exministro que estaría siendo emplazado en un caso importante en el tema de corrupción que vincularía a las altas esferas del poder, me parece que la imagen del gobierno políticamente se hubiera visto desmerecida, ¿no? De acuerdo. Vayamos entonces al tema de Real Plaza Trujillo. Hemos escuchado, que ya las ha escuchado usted también, declaraciones de su colega Romy Chang, ¿no? ¿A quiénes puede alcanzar la responsabilidad penal en relación a lo sucedido en Trujillo y las consecuencias que ha traído que se desplome el techo, es decir, la muerte de 6 personas y la calidad de heridos que han tenido al menos 80? Lo primero que habría que dilucidar es si se trata en realidad de un homicidio por negligencia o culposo, o estamos acá frente a un homicidio cometido dolosamente. Digo dolosamente porque hay una figura dentro de la doctrina penal que se refiere al dolo eventual. Es decir, no habría habido de por medio ninguna intención de que las personas fallecieran como consecuencia de este colapso de las estructuras, pero sí era previsible que, no cumpliendo con las normas y los requisitos mínimos, este hecho se suscitara. Digo que esta primera apreciación es significativa porque no es igual una investigación por el delito de homicidio por negligencia
que una investigación por un delito de homicidio en su modalidad simple, que puede tener una pena hasta de 15 o 20 años de pena privativa de la libertad. 15 a 20 años. Claro, el homicidio simple, de acuerdo a lo que está establecido en el Código Penal, haciendo la salvedad de que se trataría de una modalidad de dolo que se conoce como el dolo eventual, que es un dolo intermedio entre la intencionalidad y la negligencia o la imprudencia o la impericia. Digo porque los procesos, cuando se inician por casos de homicidio por negligencia, son procesos que, desde el punto de vista del daño generado, en este caso un número significativo de personas que han fallecido, sin perjuicio también de los heridos, tiene un impacto social y político muy significativo. Y eso es justamente lo que habría que investigar. Hay varios momentos, hay varias etapas. Desde el momento en sí respecto a cómo se diseñó la estructura, cómo se desarrolló la estructura. En segundo lugar, cuál fue la actitud de la municipalidad para poder verificar si efectivamente ese local estaba en condiciones de poder ser utilizado con presencia de un público masivo. Ahí ha habido un lapso en el sentido de que se prohibió por un momento porque se necesitaba constatar si efectivamente el local cumplía o no cumplía con las exigencias. Ahí la cosa se complica un poco porque se empieza a mencionar la presencia de alguna presión política de algunos funcionarios parlamentarios que habrían estado detrás con la finalidad de que esto pudiera empezar a funcionar. Pero lo que a mí realmente me llama a reflexión es que la vida en sociedad en nuestro país se ha hecho particularmente compleja en los últimos tiempos. El riesgo es constante, permanente para todas las personas. Desde el momento que salimos de nuestras casas, subimos a un ascensor, vamos a un centro comercial, salimos a conducir un vehículo, ingresamos a las oficinas, las situaciones de riesgo han ido aumentando de manera significativa. Pero no tanto en un espacio público con un techo diseñado por un ingeniero que tiene altas calificaciones y por una empresa que uno puede suponer que ha hecho su mejor esfuerzo. Sí, pero tanto así es que ha sorprendido esto. Claro, ¿no? El resultado pues pone en evidencia que tiene que haber habido alguna deficiencia estructural respecto a la forma y la manera como se construyó el techo del local, que no cumplió con las exigencias. Y sucede de que eso se ha hecho bastante frecuente en nuestro medio en los últimos tiempos. No solamente estamos hablando acá de centros comerciales, edificaciones que aumentan de una manera impresionante todos los días. ¿Pero usted conoce antecedentes de accidentes o de tragedias de este tipo que hayan conducido a condenas por homicidio doloso o culposo? Bueno, los acontecimientos han ido variando de manera significativa, ¿no? Dependerá mucho de lo que se devele a lo largo de la investigación. Hasta el momento no hay ninguna explicación, ¿no? Claro, pero el resultado es evidente y esto ha tenido un impacto social y político significativo, porque no tengo la menor duda de que, dada la estructura de la ciudad, la forma como hemos crecido de manera desordenada, la falta de autorización por parte de los órganos de control para verificar las condiciones mínimas de habitabilidad de estos locales o domicilios. Ahora, en este caso, y el tema también de la corrupción, ¿no? En este caso, corrupción está en el trasfondo de la mayor parte de las gestiones públicas que hay, sin duda. Pero en el caso concreto, lo que llama la atención es que el último control se llevó a cabo en octubre del año pasado, y el ITSE, que es el instrumento que certifica la calidad de la construcción, es de noviembre. Es decir, a menos de 3 meses de los hechos. Han habido especialistas que han revisado y no han hallado nada. Es muy extraño, ¿no? Claro, pero lo concreto es que el techo se cayó. Sí. Y han fallecido un montón de personas. Sí. Y eso requiere una explicación del punto de vista de las causas, las condiciones por las cuales se suscitaron estos hechos, y tener presente que los protocolos, tanto en cuanto a la edificación, construcción, como en cuanto a la fiscalización y verificación, son similares para muchos locales comerciales que tienen las mismas condiciones y que incluso que están en condiciones estructurales peores. Si es que se confirmase de que ha habido dolo, es decir, voluntad de ahorrar, utilizar materiales que no eran los previstos, que no ofrecían garantías, si esta decisión ha sido tomada
por el constructor en connivencia con el supervisor, porque hay un supervisor justamente para eso, que cada día verifica en el cuaderno de obra qué se ha hecho. Si fuera el caso de que ha habido dolo, ¿hasta quién alcanza la responsabilidad? Bueno, acá hay de por medio, bueno, en principio se trata de un dolo eventual. No es que existiría la intención premeditada y alevosa de producir muertes a través de la edificación de una estructura. Es un dolo que se interpreta en el sentido de que era previsible que al no cumplir con las reglas exigentes para poder darle la seguridad, tarde o temprano se iba a generar una situación de colapso en la estructura. Entonces es una figura de dolo intermedia entre el dolo directo, en el sentido de la intención, y la negligencia, la impericia o la imprudencia. Todo eso tendrá que ser motivo de verificación a través de pericias estructurales, el análisis de los documentos respecto a cómo se verificaron y valoraron los planos, las estructuras, si cumplían o no cumplían, porque hay un momento de ruptura en la secuencia de los acontecimientos, y es que cuando la misma municipalidad se niega a dar la autorización correspondiente porque ya era evidente, por lo menos desde el punto de vista técnico, que podía suceder un hecho de esa naturaleza. Entonces, ese es un factor, un acontecimiento que va a jugar en contra de la propia negligencia, porque claro, puede haber habido negligencia, pero para eso están las autoridades municipales y de seguridad para poder verificar si efectivamente ese local en esas condiciones merecía ¿Por qué? En noviembre pasado. Porque fíjate tú, en los últimos tiempos los espacios de distracción se han visto reducidos en todas las ciudades. Hay pocos parques, hay pocos espacios, y es bastante frecuente que la cantidad de personas los fines de semana recurran de manera masiva según a las estos centros encuestas comerciales, de Lima, como vamos, hay más frecuentación de centros de este tipo, centros comerciales con su patio de comida, que parques. Claro, porque en el parque las condiciones son totalmente distintas, pero aquí hay una aglomeración estructural de locales comerciales que también tienen que funcionar bajo ciertas reglas. En los últimos tiempos hemos visto cómo estos centros comerciales están masivamente llenos de espacios cuando en realidad deberían haber corredores libres para que la gente pudiera transitar, lo que denotaría la primacía del sentido mercantil a costa del bienestar y de la propia seguridad de aquellos usuarios que van, ¿no? De local. Pasemos a hablar entonces sobre el caso de la presidenta del Poder Judicial, doctora Janet Tello. Ha llamado la atención la rapidez con la que el caso ha sido asumido, proceso disciplinario, por la Junta Nacional de Justicia, con nuevos miembros elegidos al fin del año pasado por el Congreso. Todavía no los conocemos bien y esto va a ser una prueba de fuego sobre su independencia y sobre la calidad de su argumentación jurídica. Pero hay algunos aspectos extraños desde el punto de vista del procedimiento, puesto que lo que se acusa a la señora Janet Tello, a la por entonces juez suprema, ahora entre tanto es presidenta de la Corte Suprema, y a otros 4 jueces supremos, el haber aplicado indebidamente un recurso legal que había sido ya derogado, es decir, haberse pasado en una legislación que no existía más, para sancionar a un coronel retirado de la policía, al cual se le reprocha haber cometido un fraude contra el Estado, es decir, haber utilizado dinero de viáticos por un número de días que no cumplió en su misión. Él se ha explicado, pero la acusación es esa, ha llegado hasta la Corte Suprema vía casación. Y lo que llama la atención es que habiendo un proceso judicial en marcha ante la Corte Suprema, la Junta Nacional abra otro proceso. Explíquenos si eso le parece a usted razonable. Son 2 procesos distintos. Sí. Uno es un proceso estrictamente legal y jurídico respecto a la aplicación o no aplicación de una norma frente a una conducta determinada, y el otro es un proceso disciplinario administrativo, que puede terminar incluso hasta la misma destitución. Sí, pero por eso llama la atención. ¿Es normal que la Junta Nacional se aboque a un caso que está judicializado? Bueno, en el sentido de que el tema judicial se finiquitó, porque lo que se cuestionaría es la resolución de la Corte Suprema, la misma que a través de una casación interpretó un acontecimiento sujetándose a una norma
que no estaba vigente. Eso es lo que se dice y se conoce, ¿no? Y eso evidentemente podría ser incluso un hecho que tendría connotaciones penales respecto a un delito de prevaricato, cuando un magistrado aplica una norma que no corresponde aplicar, y en este caso no solamente no correspondía, porque en todo caso podría ser debatible si corresponde o no corresponde, sino que el tema de fondo es que esa norma ya no estaba vigente, con lo cual la situación adquiere mayor gravedad. Pero por otra parte, el tema judicial, desde el punto de vista político, que es lo que realmente llama poderosamente la atención. Se trata ni más ni menos que de la presidenta de la Corte Suprema del Poder Judicial, que es la funcionaria que representa todo el sistema de justicia. Pero por otra parte, también en los últimos momentos, en los últimos meses, el sistema de justicia enfrenta una serie de arremetidas por parte del Parlamento respecto a una serie de normas promulgadas que han puesto, digamos, en el tapete al sistema de justicia, incluso modificando la ley de prevaricato como una forma de ejercer presión respecto a los magistrados. Con lo cual, la expectativa ciudadana era de que efectivamente la nueva presidenta de la Corte Suprema, en igualdad de condiciones a la fiscal de la Nación, sí, son las funcionarias encargadas de salir a defender la legalidad, el Estado de Derecho y la misma democracia. Y en esa línea de análisis, de manera sorpresiva, se le apertura un proceso disciplinario a aquella funcionaria que es la máxima expresión del sistema de justicia, del Poder Judicial, en un momento en la que recién inicia sus labores funcionales. Sí, es por una decisión tomada hace unos meses cuando era jueza suprema. Claro. Nadie podía prever en ese momento de que iba a ser elegida presidenta de la Corte Suprema, ¿no? Claro. Ahora, yo sí soy partidario de que los procesos tienen por finalidad esclarecer posibles responsabilidades. Y el hecho de que se inicie incluso un proceso en la Junta Nacional de Justicia de naturaleza inmediata, en respecto a que sería más rápido de lo normal, es una noticia que impacta y llama poderosamente la atención, porque se trata justamente de dos entidades, una que administra o que dirige la política jurisdiccional del Estado y la otra institución que fiscaliza la labor de los jueces. Que nombra, ratifica. Estamos acá frente a dos organismos del Estado que son particularmente representativos no solamente de la justicia, sino del Estado de Derecho y de la democracia en última instancia, frente a una serie de acontecimientos sociales, políticos, que han puesto en una situación bastante difícil a la administración de justicia en general, respecto a todas estas modificaciones y leyes que se han dado en los últimos tiempos, que han generado una situación de caos que en última instancia repercute en nosotros los ciudadanos frente al tema de la inseguridad ciudadana y el aumento de la delincuencia. Entonces, hay una serie de factores que están, digamos, en la periferia del análisis del tema, pero en este caso específicamente se trata de una dama que preside el Poder Judicial. Cuando usted dice que llama poderosamente la atención, ¿pueden explicarnos? Sí, lo que te manifestaba era de que el sistema de justicia no vive el mejor de sus momentos. Es cierto que la justicia siempre ha sido objeto de críticas y tiene altos índices de desaprobación. O sea, el ciudadano tiene poca fe en su sistema de justicia. Menos que otras instituciones, ¿eh? Claro, porque en última instancia... Las más políticas, el Congreso y el Ejecutivo. Estamos involucrados en el sistema de justicia, no solamente en el tema penal, sino administrativo, judicial, civil o de otra naturaleza. Entonces, esta nueva presidenta generó una expectativa fundada respecto a la necesidad de disponer de un poder del Estado que pueda contrarrestar la arremetida de otros poderes del Estado, los mismos que a través de la legalidad modifican las normas y están generando una situación de descalabro institucional. Bueno, ¿no? Entonces, la expectativa radica en que la nueva presidenta de la Corte Suprema debía liderar estos esfuerzos, pero sin embargo termina siendo objeto de una medida disciplinaria. Con lo cual, todo el sistema en su totalidad se está viendo afectado. La imagen del sistema de justicia, del Poder Judicial, desestabilizado, porque abrir un proceso disciplinario... Además de esas características, ¿no? De una manera inmediata.
de una manera acelerada. Ha habido discrepancias dentro de los mismos miembros de la Junta Nacional de Justicia en el sentido de que no debió haber sido un proceso inmediato. Ahora, el hecho de que se someta a investigación un caso de esta naturaleza tampoco implica... Es en sí mismo prueba de nada. Pero de todas maneras pone en tela de juicio la validez y la solidez de un órgano del Estado que es fundamental para la vida de todos los peruanos. Claro, la señora Janet Tello ha sido elegida por jueces supremos, Así es, por sus claro. colegas. Así es. De manera que, Y además generó una nueva expectativa, una nueva imagen de reforma. la verdad es que vamos a ver cómo sale de esta situación el Punto Nacional, porque la verdad es que llama la atención la rapidez con la que se está actuando, como si estuviéramos ante una falta gravísima y evidente, cuando se trata de una decisión tomada por ella y otros 4 jueces. Claro, además hay una confrontación entre los poderes del Estado. No es un Estado democrático, digamos, en términos normales. Hay una serie de factores que están generando una situación de desestabilización y estamos a puertas de un proceso electoral tratando de salir de un régimen totalitario que dio un golpe de Estado. Entonces las condiciones sociales, políticas, estructurales no son bastante fáciles ni normales como para poder darnos el lujo o atribuirnos un acontecimiento que es una denuncia directa contra la cabeza del Poder Judicial. Entonces son condiciones bastante especiales, ¿no? Sí, esperemos que la Junta Nacional obre con la mayor serenidad posible y sin sesgos ni voluntad de modificar lo que ha sido el voto de los jueces supremos. Por eso está la señora Janet Tello ahí. Quiero aprovechar el tiempo que nos queda para que nos diga una palabra sobre el debate en curso respecto a la extinción de dominio. Hay quienes han hecho saber quiénes serían los primeros beneficiados si se aprueba el texto tal como ha sido elaborado, figura naturalmente Cerrón y una serie de personas allegadas al gobierno, etcétera. Por otra parte, el argumento que escucho con frecuencia, se cometían muchos abusos. Se cometían efectivamente algunos abogados penalistas, colegas suyos, nos han explicado acá de los casos. Al parecer constituyen un porcentaje muy bajo respecto del número de fallos que han habido sobre extinción de dominio. Y lo que llama la atención es que una vez más se quiere de alguna manera volver más laxa nuestra legislación penal en momentos en que la criminalidad aumenta y que los criminales que poseen propiedades ilegalmente adquiridas están más a la vista, porque no se trata solamente del narcotráfico ahora y la corrupción, sino sobre todo de la minería ilegal. Su opinión sobre Bueno, en principio la extinción de dominio no necesariamente involucra personas que habrían o han cometido delitos. No, pero sobre todo y mayoritariamente, ¿no? Porque también hay casos de personas que han sido emplazadas y que no han cometido ningún delito. Sí, y no, justamente. ¿No? Pero de los 5.000 casos, creo que más de 4.000 se trata de personas que han sido juzgadas por crímenes graves que están vinculados al narcotráfico, a la criminalidad organizada y a la minería ilegal. Claro, pero en esos casos de naturaleza delictiva existen los juicios penales, a través de los cuales se incauta, se allana, se embarga y se remata con sentencias condenatorias. Ahí la extinción de dominio tiene mucho de relatividad, aunque claro, los juicios penales duran varios años. Sí, y la extinción de dominio es más rápida, más inmediata, pero no es tampoco que no exista un marco legal para poder atacar el patrimonio de los delincuentes. Eso depende ya de la rapidez y de la capacidad del sistema de justicia para incautar, embargar, rematar. Lo que hemos visto es que una vez producida la condena, los criminales no poseían ya nada, puesto que se les había dado el tiempo para transferir. Claro, porque es bastante frecuente y común que los bienes se transfieren a terceras personas, sobre todo a través de empresas, para diluir la responsabilidad penal y poner a buen recaudo el patrimonio, sobre todo cuando se han utilizado personas jurídicas para cometer delitos. Pero eso es un tema distinto al tema propiamente de la extinción de dominio. Yo sí considero que el marco legal, en el caso específico de extinción de dominio, es un marco oportuno, pertinente y eficiente siempre y cuando se aplique con la rigurosidad del caso. Porque lo que sucede es que hay muchos otros casos que podría haberse puesto en práctica la ley de extinción de dominio y sin embargo se han mantenido al margen. Entonces, por ejemplo, casos de corrupción empresarial, empresas involucradas en temas de corrupción
que también deberían haber atacado desde el punto de vista de la ley de extinción de dominio sobre el patrimonio de esas empresas, porque se supone que todos somos iguales frente a la ley. Sin embargo, acá ha habido una discriminación respecto a delitos por lo general tradicionales vinculados al narcotráfico o, en última instancia, personas que no tienen manera ni forma de poder justificar la licitud de los fondos para poder haber adquirido bienes muebles o inmuebles, con lo cual tampoco no debería ahondarse la aplicación de esta ley, porque también se presta a la aplicación de una serie de arbitrariedades. Y si estamos acá frente a criminales, delincuentes, narcotraficantes o corruptos, por supuesto que dentro del proceso penal se pueden aplicar medidas inmediatas para neutralizar el patrimonio. Incautación, como dice usted, ¿no? Doctor Luis Lamas Pucho, abogado penalista, muchas gracias por su presencia acá. Que tenga usted muy buenas noches. Vamos a ir a una pausa, después de la cual conversaremos con otro juez supremo, pero esta vez ha sido elegido por sus colegas de la Corte Suprema para ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y hablaremos sobre ese tema. Roberto Burneo. Primero vamos a la pausa.